hay que empezar con lo que es la primera parte del Gran Premio, la Sprint Qualifying, donde aquí lo podemos ver claramente. Max Verstappen fue el piloto más rápido, aunque todo estuvo muy igualado. Hay que recordar que la SQ1 y la SQ2 se realizaron con el neumático medio, solo se podía usar un juego de neumáticos en cada ronda. El medio en esas dos primeras fases de la clasificación de la sprint, y luego ya se colocaba un juego de blandos para esos 8 minutos finales de la SQ3, donde se buscó el mejor tiempo a una vuelta. Lo que ocurre en Cota es que el blando solo aporta una vuelta rápida, no te da mayor margen de error, y esos neumáticos blandos, lo llevamos diciendo toda la temporada, muchas veces enmascaran problemas que aparecen luego en los monoplazas cuando van con alta carga de combustible y según cómo se gestionan las gomas con la degradación de los neumáticos. De esta manera vemos que George Russell estuvo a 12 milésimas tan solo de la mejor vuelta de la Sprint Qualifying, que fue de Max Verstappen. Lando Norris en tercera posición de vuelta potencial a 10,5, sin embargo tuvo que empezar la sprint en cuarta posición porque fue superado por Charles Leclerc. Los Ferrari también ahí siendo competitivos a 10,5 de la vuelta de Max Verstappen. Luego veremos que a los Ferrari quizás les cuesta un poquito más conseguir el rendimiento a una vuelta, pero eso les permite no exigir tanto al neumático en carrera y cuidarlo bastante mejor. Sainz fue quinto, Lewis Hamilton, que aquí sí que llegó a la SQ3, los Haas con un buen rendimiento, Tsunoda y Colapinto, que con el Williams llegó a esa ronda final. ¿Quiénes se quedaron fuera de la SQ3? Los Aston Martin, Checo Pérez, que se podría decir que sorpresa o no, el piloto mexicano dijo que su monoplaza no llevaba todas las evoluciones del Red Bull que había incorporado en este fin de semana, y luego Oscar Piastri, que aunque le vemos en vuelta potencial P12 a 1,3 segundos de la vuelta de Verstappen, se quedó en el primer corte mostrando problemas ya para McLaren, o al menos en una situación tan igualada como la que fue la Sprint Qualifying, un pequeño error te condenaba a quedarte incluso en el primer corte. Respecto a los sectores, vemos a los Mercedes muy competitivos en el primero y en el segundo. El segundo, que son las largas rectas, Mercedes ahí destaca. Hamilton, que atacó demasiado en el primer tramo, pero se quedó, sobrecalentó ya los neumáticos y tuvo problemas para girar en las curvas lentas de la T12 y del tercer sector, y se quedó ya sin calidad para cerrar bien la vuelta. Charles Leclerc fue el más rápido en el sector final, el más importante a una vuelta, aunque los tres tenían una tasa crítica similar, y vemos que Verstappen, a pesar de no dominar en ninguno de los sectores, sí que consiguió la mejor vuelta. No dominó en el primero, por lo que hemos mencionado de Lewis Hamilton, pero él sí que con 25 segundos y una milésima para completar ese tramo era el siguiente más rápido, y esas enlazadas son las que le dieron ventaja al Red Bull, sobre todo a una vuelta. En la comparativa por conseguir el mejor tiempo en la Sprint Qualifying entre Verstappen y Lando Norris, aunque Norris finalmente fue cuarto, vemos que los dos pilotos estuvieron muy igualados. Consigue ventaja en las enlazadas Max Verstappen, una décima de ventaja sobre Norris, aunque cierra mejor el paso por T8, T9 de Norris es mejor que el de Max Verstappen, y ahí ya recupera 2 décimas el piloto de McLaren. Llega hasta el final del segundo sector con una décima de ventaja Lando Norris, pero el tercer sector le acaba condenando. Aguanta en las curvas lentas de T12 a T15 en el circuito de Cota, pero el paso ya por T16, T17, T18
que es el tramo que estamos viendo, que se hace a gas a fondo, donde está marcado con el número 3, ese tramo le costaba más al McLaren, tendía a subvirar y llegaba a tocar un poco con el freno, sin llegar a levantar el gas, pero tocaba un poco con el freno, lo que le hizo perder bastante velocidad de paso, y ahí se le fue ya toda la ventaja que tenía Lando Norris respecto a Verstappen, que finalmente acaba rematando con T19, T20 las dos últimas curvas, porque entra algo más pasado Lando Norris, tiene que ir 2 veces al freno en T19 y entra con muy poca velocidad mínima, lo que le quita la posibilidad de conseguir el mejor tiempo de vuelta, porque venía luchando para ello, y le condena a la 4ª posición para arrancar la sprint. Ya ha empezado el fin de semana Norris por detrás de su máximo rival, Max Verstappen. Pasando ya a lo que es lo que fue la sprint del sábado, vemos en primer lugar el ritmo de la prueba, donde Verstappen fue el piloto más rápido con 70 milésimas de ventaja sobre Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que tuvo que superar a Lando Norris y a Charles Leclerc. También a George Russell, pero Russell atacó muy fuerte en las primeras vueltas y se vino abajo en torno a la vuelta 9, perdiendo mucho ritmo y siendo bastante fácil de adelantar, a pesar de que el Mercedes tenía mucha velocidad en recta. A quien más le costó superar Carlos Sainz fue a su compañero Charles Leclerc. Ahí se entretuvo varias vueltas al comienzo de la sprint y por eso también queda penalizado el ritmo general del piloto madrileño, que igual saliendo mano a mano con Max Verstappen desde la vuelta 1, no sé si hubiera podido adelantar al piloto de Red Bull, pero ya sí que se estaba demostrando que Ferrari tenía un muy buen ritmo de carrera para este fin de semana. En cuanto a ritmo con el neumático medio, vemos en primer lugar en la sprint a Red Bull con Verstappen sacando un extra a su monoplaza, Ferrari muy cerquita de Red Bull, y a 3 décimas queda en tercer lugar Lando Norris, que decía que tenía el 4º mejor coche de la parrilla este fin de semana. El 4º yo creo que no, pero el 3º puede que sí. Veremos cuando venga Chemi cuál es su opinión sobre el rendimiento de los monoplazas en COTA. Mercedes a 8 décimas, muy lejos, desgastando mucho el neumático, exigiéndolo en las primeras vueltas y quedándose sin ritmo. Es más, Hamilton llegó a alcanzar a su compañero de equipo a pesar de que salía bastante más atrás que Russell, y desde el muro le frenaron para que no se atacaran los dos pilotos de las balas de plata. Los Haas con buen ritmo en la sprint, Checo Pérez que se quedaba en el top 10, como Oscar Piastri, aunque estos dos pilotos tenían que remontar porque no llegaron a la SQ3, y por detrás vemos a los Williams, por delante de los Aston Martin, muchos problemas para Fernando Alonso, y veremos que decidieron cambiar el setup del Aston Martin entre la sprint y la clasificación, porque vieron que a una vuelta no alcanzaron la SQ3 con Fernando Alonso siquiera, en la sprint no tuvieron ritmo y buscaron ser más agresivos en clasificación para intentar aguantar luego la posición en carrera. La comparativa del ritmo de la sprint con la clasificación de la sprint, vemos que hubo una gestión de en torno a 5,7 segundos, 5,8 segundos de media para cuidar ese neumático medio. Los más rápidos, los que menos tiempo se dejaron en la sprint, fueron Carlos Sainz, demostrando otra vez lo que digo, el buen trato de neumático que tiene Ferrari, y por eso tenía un gran ritmo en la sprint, también que le costaba un poco más conseguir el tiempo a una vuelta. Los Red Bull, que fueron también más competitivos en la sprint que en la clasificación del viernes. Oscar Piastri, que tuvo una mala vuelta quedándose en la SQ1, pues también que mejoró más que la mayor parte de los pilotos. Y en el lado opuesto completamente vemos a Fernando Alonso, que a pesar de que no llegó a la SQ3, pero sí se quedó cerca de pasar a la ronda final, en la sprint fue perdiendo posiciones, se quedó sin ritmo y no era competitivo, dejándose
prácticamente 6,5 segundos por vuelta respecto a su mejor vuelta del viernes. Con el Race Speed vemos que fue una prueba muy limpia, 19 vueltas sin incidentes, y vemos ya que hay algunas líneas que se cruzan, por lo tanto nos estaba mostrando que en cota se podía adelantar. Respecto a los gaps, vemos ese liderato de principio a fin por parte de Max Verstappen, con Lando Norris aguantando la segunda posición y frenando en primer lugar a George Russell y posteriormente a los dos Ferrari. Finalmente Carlos Sainz acabó adelantando a Lando Norris. Charles Leclerc lo intentó y Norris hizo una maniobra un tanto extraña que fue bastante polémica también, porque podía haber sido sancionado, ya que frenó en el vértice de la curva y frenó antes de llegar a la curva y prácticamente lo golpea Charles Leclerc en lo que fue la última vuelta. Finalmente no tuvo sanción, acabó tercero y ya perdía Lando Norris 2 puntos respecto a Max Verstappen en lo que empezaba este fin de semana, que no estaba siendo del todo bueno para McLaren. Importante, la evolución de los neumáticos. Todo el mundo fue con el neumático medio, era el mejor compuesto según los datos del año pasado, y ya podemos ver que había menor degradación de la esperada respecto a los datos previos. Esto ya daba a entender que podía cambiarse la estrategia de 2 paradas a una, aunque es cierto que empezaron atacando mucho algunos pilotos en las primeras vueltas y se vinieron abajo al final de la prueba del sprint. Entonces ya fue un punto de partida de cómo hay que tratar el neumático para que aguante las vueltas necesarias. Pero vemos que 19 vueltas sí que te otorgaba el compuesto medio en una prueba, aunque hay que tener en cuenta que en la sprint no iban con el tanque lleno hasta arriba, no iban con 100 kilos, sino que iban con unos 30-35 kilos de combustible. Respecto a las posiciones, aquí sí se aprecia algo mejor, que se podían dar varios adelantamientos en carrera, una gran salida de Lando Norris que se coloca segundo en la primera vuelta, empieza a perder posiciones Russell, también cede una Charles Leclerc. Russell aguanta, como decía, hasta prácticamente la vuelta 9 apretando a Lando Norris, pero a partir de ahí ya se queda sin neumático, no consigue seguir el ritmo de los pilotos de cabeza y es superado rápidamente por los dos pilotos de Ferrari, que van a la casa de Lando Norris para intentar ocupar las 3 primeras posiciones con los dos Ferrari. Finalmente Norris aguantó con una defensa un tanto agresiva sobre Leclerc esa tercera posición y tan solo se dejó 2 puntos con Max Verstappen. Por detrás vemos a ese Fernando Alonso que salía detrás de su compañero de equipo, ya en la salida pierde 2 posiciones, también pierde otro puesto con Esteban Ocon, luego con Alex Albon, y lo único que hace Fernando Alonso y Aston Martin es ir perdiendo posiciones porque no tenían ritmo en la sprint. La parrilla de salida era esta que teníamos, que os mostramos en la parte izquierda, con Max Verstappen saliendo en primera posición, compartiendo la primera línea con George Russell. Detrás Leclerc, Norris, Sainz, los dos Haas que entraron en la SQ3, Lewis Hamilton, Tsunoda y también Colapinto, que empezaba en 10ª posición. Pérez, en busca de remontar para sumar algún punto, partía desde la P11, detrás del Pierre Gasly, los dos Aston Martin y la gran sorpresa de Oscar Piastri, que era P16. También mucha diferencia entre los dos Williams, ya en la Sprint Qualifying. Colapinto, que llegó a clasificar 10º, su compañero de equipo se quedó en P18 con un trompo que hizo un 360, también hay que recordar, mostrando que estaba nervioso Albon y a lo mejor no se sentía del todo cómodo en su monoplaza. Los cambios de posición en la primera vuelta nos muestran
a los dos McLaren ganando posiciones, algo a lo que no nos tenían acostumbrados. No, estábamos ya habituados a que tuvieran problemas en salida, pues aquí, a pesar incluso de que salía en la zona par los dos McLaren con menos grip de inicio, pero les permitía llegar en la zona interior de la primera curva, y es lo que aprovechó Lando Norris para girar rápidamente, colocar recto el coche lo antes posible y traccionar, superando a Charles Leclerc y a George Russell en esa salida para intentar buscar a Verstappen, aunque Max se le fue escapando. En cambio, Fernando Alonso perdía 2 posiciones y el que perdió 3 fue Nico Hülkenberg. En la salida, lo que decía aquí, hay 2 puntos importantes en la arrancada. ¿Cuánto tardan en llegar a 150 km por hora los pilotos y cuánto tardan en llegar a 200 km por hora? Carlos Sainz, que salía en la quinta posición con mayor grip al estar en la zona de la trazada, fue el piloto más rápido en llegar a los 150 km por hora, el segundo más rápido en llegar a los 200, tan solo 5,1 segundos es lo que tardó en alcanzar esa velocidad. Tsunoda sí que le ganó al alcanzar los 200 km por hora. También buena arrancada de Fernando Alonso, y esto lo que indica es que los problemas de Alonso para perder posiciones no estuvieron en la salida, sino en la primera curva. Llegar quizás mal posicionado, salirse por fuera, quedarse cerrado en el interior de la primera curva, estando en esa zona media o trasera, provocaba que si ibas más tarde al gas ibas a perder varias posiciones, que es lo que le acabó pasando al piloto asturiano. En el lado opuesto vemos a los McLaren, que no destacan en reacción, en tiempo, en lo que tardaron en alcanzar 150 o 200 km por hora, pero en cambio sí ganaron posiciones, porque llegaban colocados por el interior a la primera curva y ahí era la mejor oportunidad para poder adelantar. A nivel general de la sprint, se dio varios cambios de posición, pudiendo usar el DRS en 2 zonas, la recta de meta y la recta del segundo sector, y porque es un circuito que tiene espacio, tiene frenadas fuertes, no es tan fácil bloquear y defenderse, por lo tanto se pueden dar varios cambios de posición. Aquí hay que tener en cuenta que no había factor estratégico, todos iban con el mismo neumático, con la misma carga de combustible y no se paraba en boxes. Carlos Sainz fue de los pilotos más activos en la sprint. Vimos muchos adelantamientos del piloto madrileño y además no tanto en rectas, sino en curvas. El piloto de Ferrari adelantó bastante en el tramo de las curvas lentas del comienzo del tercer sector, de T12 a T15, colocándose por el interior en doble curva hacia el mismo lado, y eso le permitió superar a su compañero de equipo y también a Lando Norris. Por lo tanto, demostró Carlos Sainz que con sus manos era capaz de adelantar sin necesidad de usar el DRS. Quizás con el DRS se acercaba más a su rival, pero era luego en curva donde, por una maniobra con una conducción más inteligente, era capaz de superar a su rival. Y aquí llegamos a la polémica de la sprint. Cómo cerró Lando Norris a Charles Leclerc en esa última vuelta, en ese tercer sector. La curva es la T15, perdón. La T15, la última curva lenta del comienzo del tercer sector. Lo que podemos ver es que venía más rápido Charles Leclerc, tenía más velocidad mínima en las curvas lentas, le llega a alcanzar a Lando Norris, que adelanta su punto de frenada, frena antes que Charles Leclerc, bloqueándolo y llegando a perder solo en esa frenada de la T15, pues pierde 7 décimas de segundo, porque además vemos en Lamboard cómo tiene que contravolantear para esquivar al McLaren y se deja ahí todas las opciones de poder intentar superar al McLaren. Con esto, Norris termina tercero y no fue sancionado. Pero vamos a ver la comparativa, si anticipó tanto su frenada a Lando Norris o es que estaba acostumbrado a frenar en ese punto. Y lo podemos ver aquí en la comparativa del tercer sector,
de Norris en 2 vueltas diferentes. El punto de frenada, donde empieza la frenada Norris y donde levanta el gas, es en el mismo punto que en vueltas anteriores. Sin embargo, sí que clava más el freno, frena más durante más tiempo, bajando su velocidad mínima. En vez de 90, como era anteriormente, ya la baja a 80 y pocos kilómetros por hora, lo que hace frenar claramente a Charles Leclerc. No sé qué opinión tenéis vosotros, si creéis que esto tenía que haber sido sancionado. Parece que por las imágenes on board sí que fue una maniobra bastante agresiva de Norris y un claro bloqueo a Charles Leclerc, pero es cierto que el punto de frenada, según vemos con los datos, es el mismo. Por lo tanto, podéis dejarlo en los comentarios lo que opináis vosotros. Respecto a la clasificación, ya hemos visto lo que ocurrió el viernes con la Sprint Qualifying, el sábado con la prueba al Sprint, y eso fueron muchos datos que recogieron los equipos para completar y tener el mejor coche posible para el resto del fin de semana, donde se iban a repartir la mayor parte de los puntos que era en la carrera del domingo. Como dice Chemi, y vendrá luego, yo creo que lo comentará, no hay nada mejor para preparar una clasificación y una carrera que tener antes una Sprint Qualifying y una Sprint, donde vas a poder evaluar el neumático en la Sprint en tanda larga, ese neumático el que sea más crítico con el que vayas a al menos iniciar la primera tanda o que creas que vaya a ser el neumático protagonista para la carrera, y luego ver cómo conseguir el máximo rendimiento con una Sprint Qualifying, y si no te ha funcionado, corregirlo para la clasificación. Eso, por ejemplo, es lo que hizo Aston Martin, que vemos que Fernando Alonso no llegó a la SQ3 el viernes, pero sí que llegó a la Q3 el sábado, a pesar de que su vuelta potencial le situaba P11, porque en vuelta potencial fue más rápido Nico Hülkenberg, lo cual indica que Hülkenberg falló en la Q2. Realmente tenía la capacidad de llegar a la ronda final, pero fue superado por Alonso, incluso por Lawson, que es quien partió en P11. También podréis ver que hay algo raro en esta imagen, que el más rápido no es Lando Norris, y es que Max Verstappen tenía la vuelta potencial y ya sabéis que venía mejorando su tiempo de vuelta cuando fue el accidente de George Russell en el tercer sector, que provocó la bandera amarilla y por lo tanto tuvieran todos que levantar en ese intento final y ya no llegaran a mejorar. Max Verstappen venía mejor, bajó al 24,820 en el primer sector, lo que le daba casi 2 décimas de ventaja sobre Lando Norris. Sin embargo, el segundo y el tercer sector de Norris era donde el McLaren era más competitivo. Por lo tanto, a mí me hubiera gustado ver cómo se completaban esas vueltas, porque es cierto que todo parece que Verstappen tenía la capacidad de conseguir la pole position, pero se lo iba a tener que jugar en esos 2 sectores que quedaban, porque ya en el segundo no mejoró, seguramente porque ya estaba levantando, porque estaba el aviso de la bandera amarilla, y sobre todo en el tercero ya quedó frenado por el accidente de Russell, pero sí que hay que tener en cuenta que venía mejorando y tenía esa capacidad para conseguir la pole position. El tercer coche fue Ferrari, a 10,5 de la vuelta potencial de Max Verstappen. Ferrari que no llegó a pelear esa pole position, pero sí se mostraba competitivo en cota en lo que es a una vuelta, después de haber demostrado en la sprint que tenían ritmo para la carrera. Y una de las grandes sorpresas fue Pierre Gasly, que llegó cómodamente a la Q3 y a nivel de vuelta potencial es quinto y se quedó a tan solo medio segundo del mejor tiempo de Max Verstappen. Por aquí tenemos ya a Chemi Calabria, que le vamos a incorporar al análisis. Buenas tardes, Chemi. Ya estás aquí incorporado. Muy buenas, ya estoy por aquí y todo arreglado, ya para adelante.
Pues estamos ya en la parte de la clasificación, hablando de las potenciales. He situado un poco lo que ocurrió en los primeros puestos. Luego vemos la mejora de Pierre Gasly. George Russell, que tuvo ese accidente en Q3, sí que alcanzó esa ronda final, pero no consiguió un buen tiempo porque tenía ese intento donde acabó saliéndose de pista y yéndose contra las protecciones, pero mucho mejor su rendimiento que el de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que fue la gran sorpresa en la parte negativa, quedándose en la Q1. Una Q1 donde ya se quedaron los dos Williams y los dos Stakes que siguen en el pozo de la parrilla. Y que seguirán durante mucho tiempo más. Bueno, pues eso, una quali que ya nos siga marcando ya mucho las referencias. De nuevo, 3 coches en una décima, Verstappen, Norris, Sainz en una décima, Leclerc a 3. Sorprendente también lo de Gasly, y que la zona de cabeza estaba bastante clara. Russell muy hundido, Hamilton enfangado con esa salida, ese problema en el sector 2 que ya le condenó toda la vuelta. Y una clasificación que nos dejaba también a Aston Martin competitivo. Esto lo iremos viendo más adelante en el programa, pero de momento era competitivo. Luego ya veremos que dejó de serlo. Aunque a nivel de potencial superado por Haas, que es un poco esa referencia de la zona media y su rival al que se tiene que fijar en estas carreras. Sí, ahí esto un poco lejos, pero bueno. Respecto a los sectores, vemos que Verstappen dominó ese tramo inicial, sobre todo por la pasada, por las curvas enlazadas, y luego el segundo y el tercero fue para McLaren, que es donde están esas curvas lentas, la T11, la T12 y desde la T12 a la T15 en el comienzo del tercer sector. Ahí es donde destaca el McLaren. El punto fuerte del Red Bull son las curvas rápidas y enlazadas. Y luego, siempre justo por detrás de ellos, alguno de los pilotos de Ferrari, mostrando esa competitividad que tenía la escudería italiana. Sí, primer tramo de Verstappen, segundo y tercero de Norris. Aquí nos sorprendía lo mal que estaba el Ferrari. Realmente no estaba mal. Luego lo veremos que la carrera estuvo mucho mejor y fue por algo. El Verstappen, Sainz, Norris en 24-8, 24 en el primer tramo, bastante bien. Norris 36-8, Sainz y Verstappen 36-9 en el segundo tramo. Y en la parte final, Verstappen detrás. Más cosas que también se podía ver a Russell y Mercedes mal en el primer tramo, 35-2 y sobre todo en el tercer tramo. Y le faltó 2 décimas, la zona central están bastante en ritmo. Y bueno, luego los problemas de Aston Martin, que en primer tramo eran P13, en el segundo tramo eran P12, en la zona final eran P8. Como hemos visto, tenían que haber acabado en P11, pero al final los problemas y todas las situaciones que le fueron favoreciendo les colocaron en la P7, que claramente En la no Q3. Eso es. También de Aston Martin hay que destacar que en la Sprint Qualifying, donde eran fuertes era el segundo sector por esa larga recta, porque iban con una configuración de menor carga aerodinámica y corrían más en recta por menor drag, pero claro, perdían mucho tiempo en el tramo final y para la clasificación buscaron cambiar ese setup siendo más competitivos en el tercer sector, pero perdiendo toda esa velocidad que tenían en recta, lo cual les benefició en clasificación, pero les hizo perder muchas posiciones en carrera porque cualquier mano a mano ya era posición perdida. Sí, vamos a ver, luego Aston Martin tampoco tenía una opción tan clara de poder competir más allá de la vuelta de clasificación, y ahí se notó muy claro de que en quali iban bien, en quali estaban bastante bien a medio segundo de los Ferrari, pero luego la carrera les demostró que ese medio segundo se ampliaba muchas veces. Luego tenemos por aquí la comparativa por el duelo de la pole position entre Norris y Verstappen, como en la Sprint Qualifying. Todo muy igualado y se acaba decidiendo en las dos últimas curvas. Primer sector en tiempos a favor de Max Verstappen, el paso por las enlazadas. Esta es la vuelta de Verstappen del primer intento. No tenemos esa mejora del primer sector, el 24-8 que llegó a hacer
en el intento final porque la vuelta no terminó siendo competitiva por el accidente de Russell. En el segundo sector están igualados, al final son 2 frenadas y una larga recta, pero luego es llegar a esa T12 donde gana por 2 décimas y media Max Verstappen a Lando Norris, simplemente por frenar un poco más tarde y con algo más de intensidad, aguanta en las curvas lentas, pero en esta ocasión la T19 es la que le cuesta más a Max Verstappen, con un peor paso por curva, entrando un poco más tarde que Lando Norris, y lo que le provoca terminar frenando más y perder toda esa ventaja que había conseguido en la T12 para completar una vuelta en prácticamente el mismo tiempo, pero con el McLaren delante. Y es que es eso. Aquí tenemos lo que has dicho tú, básicamente 2 zonas muy claras. Primero la frenada de la 12, que gana 2 décimas y algo Verstappen, por esa frenada, básicamente, porque está frenando y levantando mucho antes Norris que Verstappen. Y luego la parte final, la 19 se le va más largo el coche a Verstappen y eso es lo que le mata. Hasta ahí estaban en 0,05, estaban totalmente en ritmo, pero que al final ahí se acabó. Es que le ha pasado al contrario que en la Sprint Qualifying. El viernes fue Norris quien perdió la ventaja en la T19 y lo que le condenó a quedar incluso cuarto, y aquí es Verstappen el que pierde. Luego por aquí lo pasamos también rápidamente, pero para comentar cómo fueron los cambios de setup, los ajustes que hicieron algunos equipos tras los datos recogidos en la Sprint Qualifying para mejorar el setup de cara a la clasificación. En el caso de la curva media, vemos a McLaren ser dominador, con Ferrari también teniendo de las mejores velocidades de paso, y a los Aston Martin en la zona media, sufriendo bastante más los Alpine y los Mercedes. Tenemos en la imagen de la izquierda que podéis ver las velocidades de la Sprint Qualifying, en la imagen de la derecha las de la clasificación. Vemos que en la clasificación ganaron un poquito de velocidad la mayor parte de los pilotos. En cambio, en la curva lenta sorprende lo bien que fueron los Alpine, sobre todo en clasificación. También Ferrari competitivo con Charles Leclerc. McLaren un poco más en la zona media, pero en clasificación mejoró. Y esa mejora le permitió superar en ese rendimiento a los Red Bull, y eso les permitió, porque claro, también hay que contar que Piastri tuvo una mala Sprint Qualifying, pues en clasificación llegó a la Q3 por esta mejora en parte, y superar a los Red Bull en curva lenta les permitió conseguir la pole position con Lando Norris. Pero es importante ver cómo son las velocidades de los Aston Martin en curva lenta. El viernes, Stroll el más lento, Fernando Alonso no llega a 80 km por hora, y en la clasificación del sábado dan un pequeño paso para adelante para situarse un poco más en la zona media. Luego, un cambio importante, y se nota incluso más, es el que hay en la curva 19, en la curva rápida. El viernes, el más rápido y con diferencia, Max Verstappen, lo estábamos viendo en la telemetría de la comparativa de la clasificación. El viernes en la T19 es donde falló Lando Norris y vemos esa diferencia de casi 10 km por hora de paso por T19 entre Verstappen y Norris, lo que le hizo comenzar cuarto la sprint a Lando Norris. Pero el sábado en clasificación Norris pasa a ser el más rápido en esta curva, superando a Verstappen, que demuestra que el Red Bull en este tipo de giros es muy competitivo, siendo el segundo. También Mercedes, buen rendimiento en curva rápida, y Ferrari aguantando. Los Aston Martin, más o menos en las mismas velocidades, mejoraron un poquito en cuanto a velocidad el sábado, pero se quedaron por detrás, por ejemplo, de los Haas. Y respecto a las velocidades puntas, aquí es donde mejor se ve el cambio de setup que pudieron hacer los diferentes equipos. Mercedes, Aston Martin, Stake, Pérez, Ferrari
los más rápidos a final de recta el viernes, el sábado los Aston Martin pasaron a ser de los más lentos a final de recta, junto a Colapinto y a Max Verstappen. Coches ya más cargados, perdieron la ventaja que tenían en la recta del segundo sector, perdieron ese gran segundo sector que hacían el viernes para mejorar bastante el tercer sector, lo cual a una vuelta les benefició. Impresionante todo esto. Y simplemente impresionante todo lo que se puede ver. Eso es lo que me sorprendía. A mí Aston Martin, la clasificación no estaba tan mal. En la clasificación te decía de que podía hacer algo bastante bien. Ferrari estaba guardando pero mostrando, y McLaren y Verstappen guardando mucho el neumático de la carrera con menos velocidad en la recta. Se notó sobre todo Norris y Piastri con más ala. También luego Verstappen, que todos suben velocidad pero realmente no suben tanta como los Red Bull. Y luego se nota muy mucho el paso adelante que se da a nivel de potencia en la carrera. 3.34, 3.30, la velocidad mínima de 3.24, luego el otro es 3.28. Se nota que hay 4 km por hora más en la quali, porque es lo que de verdad importa. Los libres 2 horas se han convertido en una sprint quali, y en ese sentido es bastante revelador, porque no hay mejor información que tener una sprint quali un día antes para poder saber qué ha pasado en la clasificación. Es mucho más adecuado que unos libres 2, donde tú puedes ir a tu libre albedrío de hacer lo que consideres oportuno. Pero aquí eso quedó bastante orientado, y sobre todo eso. Parecía, como habíamos visto antes, la curva 8, la curva, creo que la 19, que Aston Martin estaba mejor. Esto que habíamos hablado durante muchos momentos, en carrera estaba mejor a una vuelta, pero luego se vio que durante poco tiempo estaba bien.